Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Espero que estén todos muy bien. Y bueno, vamos retomando entonces, sí, nuestra clase correspondiente a la materia Derechos Reales, que forma parte de la carrera de abogacía que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra sede Posadas. ¿Estamos? Bien, vamos entonces a retomar esta unidad 5, ¿sí? Referida al derecho real de condominio. Está, espero que nos acompañe el tiempo, ¿sí? Por ahí van a escuchar de fondo algo de lluvia o llovizna. Mientras se escuche mi voz, digamos, me quedo tranquilo. Así que, bueno, ven que es un poco como con todo este tema de la tecnología, pasa un poco lo que se hacen esos memes, digamos, por redes sociales, que como cuando va a empezar la sesión de Zoom o se va a grabar una clase en esta modalidad asincrónica, parece que empiezan todos los ruidos. Ayer justamente que grabé también la clase para Derecho Comercial, sé que hay algunos alumnos y alumnas que son comunes a comercial y a reales me pasó que a la vuelta de mi casa arrancaron una motosierra. Entonces como en dos o tres oportunidades tuve que, digamos, cortar el video, sí, porque se hacía intolerable la grabación. Así que bueno, esperemos que no se profundice la lluvia, el temporal en este día de la fecha. Bueno, vamos a lo que nos interesa, sí. Nos reunimos, digamos, en esta manera asincrónica para estudiar, sí. Vamos a aprovechar el tiempo lo máximo posible, sí. Y bueno, retomamos a manera de repaso sobre vuelo lo que hablamos la clase pasada, ¿sí? Sobre condominio, ¿sí? Este singular derecho real, ¿sí? Que encuadra como típico real sobre cosa propia. ¿Está? Vean, metodológicamente hablando, ¿no es cierto? Lo encontramos en ese título 4, título cuarto, ¿sí? Referido al condominio. ¿Está? Desde lo metodológico. También lo encontramos en ese catálogo, ¿sí? En ese menú, en ese cardapio del artículo 1887 del Código Civil y Comercial, ¿sí? A continuación del derecho real de dominio. ¿Está? Inciso B, referido a el condominio. Bien, ¿se acuerdan que estudiamos también entonces el concepto, sí, del derecho real de condominio, sí, entendido como derecho real, sí, de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas? ¿Está? Y a cada persona le corresponde, sí, su participación en ella, en la cosa, por una parte indivisa. ¿Está? Y recordamos también como al final hay una presunción legal. ¿Sí? El Código Civil y Comercial, decíamos, en cada uno de los derechos reales, no en todos, pero en algunos de ellos, perdón, trae presunciones legales. ¿Cuál es la primera presunción legal en materia de condominio? Sí, la siguiente, que lo estudiamos en la clase anterior, que si no hay justamente una indicación en el título de una participación, ¿sí? Expresamente contemplada, se entiende que la participación de los condóminos en la cosa es por partes iguales. ¿Está? Entonces, si nada se dice en el título de adquisición, recordando cuando decimos título de adquisición, hablamos de una escritura pública, ¿sí? Formalizada ante escribano, ¿sí? Entonces, en la inmensa mayoría de casos, recordando un poco el tema de fuentes de surgimiento del condominio. Entonces, si en esa escritura pública, supongamos de compra de un inmueble por parte de tres sujetos que pasan a la postre ser condóminos, si nada se expresa, se entiende que su participación en el condominio es equivalente, ¿sí? Por partes iguales. Es decir, será equivalente a un tercio indiviso, ¿está? O una tercera parte indivisa. Bien, también habíamos pasado por el código de Don Dalmacio, ¿sí? Para hacer ese comparativo. Acá me detengo como para, digamos, ir grabando ya, digamos, intelectualmente hablando, los caracteres, ¿sí? De este derecho de condominio.
Reafirmamos, ¿no es cierto?, derecho real. Está contemplado en el menú del 1887 como uno de esos derechos reales, ¿sí?, contenidos en la nómina del numerus clausus que prevé nuestro Código Civil y Comercial. Está bien en este libro cuarto, metodológicamente hablando, ¿sí?, de dicho código. Lógicamente es un derecho sobre cosa propia. Y la participación en la cosa propia se expresa, ¿sí?, sobre la parte indivisa de cada condómino. Hoy vamos a profundizar estos tres puntitos que siguen a continuación. ¿Sí? Esto de que otorga el derecho real de condominio, el derecho al uso y goce de la cosa común. Pero va a ser un uso y goce muy particular, porque va a ser un uso y goce conforme a convenio o conforme a ley. Y también van a haber facultades dispositivas, ¿sí? También facultades de disposición. Y vamos a distinguir cómo esas facultades de disposición se van a manejar en dos planos, ¿sí?, ya sea solo sobre la parte indivisa del condómino o sobre la cosa, o sea, sobre la cosa común. Entonces esos van a ser los dos planos de análisis que hoy nos vamos a meter de lleno, ¿sí?, con la clase del día de la fecha. Debe quedar en claro también, lo vamos a profundizar después también en la clase de hoy, que es ejecutable por los acreedores. ¿Sí? La parte indivisa del condominio es ejecutable por los acreedores. No nos olvidemos de ello. Es un derecho transmisible. ¿Sí? Vamos a ver, y anticipando un poco el juego, que se transmite, ¿sí?, tanto por actos de entre vivos como por sucesión mortis causa. Acá hay algo, digamos, análogo, similar, ¿sí?, que funciona de igual manera que en materia de condominio, ¿sí?, puesto que respecto de la parte indivisa se va a mantener ese carácter de perpetuidad. Entonces, ante el acaecimiento del hecho jurídico de la muerte, ¿sí?, por parte de un condómino, su parte indivisa pasa por mecanismo de sucesión mortis causa en cabeza de sus herederos, o aquellas personas que él indique en su testamento, ¿sí?, que tal persona realice, ¿sí?, algún acto con, digamos, una disposición testamentaria con contenido económico. Supongamos un legado, en el caso de que fuere una cosa particular. Bien, el condominio también puede recaer sobre cosas muebles o inmuebles, registrables o no registrables. Bien, entonces queda claro que ahí estamos en presencia de condominio, ¿sí? Siempre el objeto será una cosa, ¿sí?, objeto material o corporal, ¿sí?, susceptible de apreciación pecuniaria. También dos notitas que creo que repasando el video de la clase anterior se me pasaron por alto y cuando pasé la plaquita no la dije. Y son los dos rombitos que están ahí en la parte superior de la placa presente, ¿sí? Es un derecho real principal. No nos olvidemos que, como regla, todos los derechos reales son principales, ¿sí?, a excepción de los derechos reales de garantía, ¿sí?, prenda, hipoteca y anticresis. Todos los demás son derechos reales principales. Entonces el condominio, como está en la nómina general, ¿sí?, es un derecho principal. Y finalmente, y vale ponerlo de manifiesto, es un derecho que se ejerce por la posesión. También de a poquito vamos a ir conociendo que los derechos reales, ¿sí?, en general se ejercen por la posesión. El gran listado, ¿sí?, la inmensa mayoría de derechos reales se ejerce por la posesión, ¿sí? Nuevamente aquí los derechos reales de garantía vienen a excepcionar a este principio de regla general. Los derechos reales de garantía no se ejercen por la posesión. Y después encontramos el caso singular del derecho real de servidumbre, que no se ejerce por la posesión, ¿sí? Tampoco hay, digamos, una relación de distancia, ¿sí?, como sucede en los derechos reales de garantía para el acreedor hipotecario, prendario o el anticresista, ¿sí?, pero sin embargo hay una mayor relación de cercanía con la cosa que no llega a ser posesión.
¿sí? Sino que lo que hay es una vinculación a través de actos posesorios, ¿sí? Actos posesorios. Cuando estudiemos en detalle cómo funciona el derecho real de servidumbre, ¿sí? Va a quedar en claro, digamos, cómo es que se ejercen esos actos posesorios sobre las cosas sujetas a servidumbre. ¿Está? Bien, bien, bien. Entonces, ¿sí? Elementos que tipifican al condominio. Habíamos destacado estas tres grandes notas que las repasamos como para seguir en este sobrevuelo introductorio. ¿Sí? En el condominio habrá pluralidad de titulares, ¿sí? Habrá unidad de objeto o de cosa y justamente cómo se da esa participación de los distintos titulares sobre la única cosa a través de una participación, ¿sí? Porcentual condominial. Una participación que se expresa, ¿sí? Ese derecho del condomino, la extensión de ese derecho en su parte indivisa, parte o porción indivisa. ¿Está? Que recordamos cómo se representa generalmente en un porcentual o porcentaje, en una fracción o quebrado. ¿Estamos? Bien. Me detengo en este temita también como repaso, ¿sí? ¿Cómo surge el condominio? ¿Sí? Podrá surgir por acuerdo de voluntad de las partes, ¿sí? Gratuito, oneroso, ¿sí? Estamos en presencia de actos entre vivos, intervivos, ¿sí? En ambas personas, ¿sí? Transmitente, adquirente con vida. ¿Está? Puede ser un acto de donación, un contrato de donación, un contrato oneroso, como una compraventa, también, ¿por qué no? Por una permuta. ¿Está? Entonces, acto voluntario, ¿sí? Acto voluntario bilateral, estamos hablando de contratos, ¿sí? Que se celebran con ambas partes, transmitente y adquirente, en vida, ¿sí? Bien, entonces ahí el acuerdo de voluntad, ¿sí? Después vamos a estudiar las formas y demás, ¿sí? Que se refieren a la faz instrumental, ¿sí? Cómo se instrumenta, digamos, en definitiva, el nacimiento o constitución del derecho real de condominio. Está. Pero vamos a los casos más habituales, ¿sí? Los que se suelen dar en sede notarial, ¿sí? En la escribanía. ¿Está? Compraventa, donación. Supongamos que la cosa estaba bajo titularidad de una persona o de más personas, es indiferente, ¿sí? La persona o las personas de los transmitentes, y los adquirentes terminan siendo dos o más personas. ¿Está? Entonces, si el objeto es inmueble, ustedes ya saben, y reiteramos una vez más, ¿sí? Por más que resulte redundante, ¿sí? La forma instrumental para toda transferencia de inmuebles, ¿sí? Es la escritura pública. ¿Está? Es la escritura pública ante escribano de registro. Y ese instrumento tiene vocación registral, ¿sí? Es decir, significa que deberá ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble. ¿Está? Pero el nacimiento del derecho, la constitución del derecho, nace en escribanía. ¿Está? Luego, para simple publicidad u oponibilidad frente a terceros, es necesaria la registración. ¿Está? Entonces, con la registración vamos a lograr la publicidad frente a toda la sociedad y en concreto y en particular frente a ciertos terceros interesados. Cuando uno generalmente hace esta locución de tercero interesado, fundamentalmente, digamos, dirigimos la mirada hacia la persona de los acreedores, ¿sí? De tales personas titulares. Van a ser quizás los más interesados en saber bajo la titularidad de quién se encuentra tal cosa, ¿sí? Bien, entonces, primer vía de surgimiento del condominio, ¿está? Otra vía de surgimiento, el acto de última voluntad, ¿sí? El testamento, ¿sí? Recordamos, lo decimos una vez más, hay dos formas válidas de testar en la Argentina. Testamento hológrafo, ¿sí? Que es aquel testamento otorgado, escrito, fechado, firmado por la mano misma del propio testador. La otra vía testamentaria,
¿sí? Es la del testamento por acto público, ¿sí? Y este testamento se celebra ante escribano y la presencia de dos testigos. ¿Qué sucederá entonces? El titular, supongamos un inmueble, puede dejar en su testamento, que no deja de ser más que una forma, ¿sí? Vacua, vacía, establece una cláusula, ¿sí? Una disposición testamentaria con contenido económico. Por ejemplo, instituye legados. ¿Está? Y entonces si deja ese bien bajo la titularidad de dos o más personas, es una manera, ¿sí? Indirecta de estar constituyendo un condominio por acto de última voluntad. ¿Está? Surgen colegatarios, ¿sí? Podrán ser dos, tres o más legatarios sobre una misma cosa. Entonces pasan a denominarse colegatarios. Y luego de la muerte del causante tendrán derecho a que la cosa les sea entregada. ¿Sí? Cuando estudien sucesiones van a estudiar todo ese procedimiento y también van a advertir cómo hay veces que el legatario, ¿sí? El que era beneficiado, ¿sí? Supongamos con recibir esa cosa como legado, los legatarios, los colegatarios, pueden ser que se queden sin la cosa. ¿Por qué? Porque de a poquito también vayan, digamos, conociendo y abriendo, digamos, sus mentes civilistas. El mecanismo de sucesión mortis causa también se instrumenta para pagar deudas. ¿Está? Entonces, si el causante, si al momento de fallecer dejaba muchas deudas, ¿sí? Los acreedores tienen derecho, en principio, a cobrarse con los bienes de la sucesión. Una vez pagos los acreedores de la sucesión, luego las cosas se entregan, ¿sí? A los legatarios, herederos y demás. ¿Está? Bien, otra manera que puede surgir el condominio, lo habíamos dicho, ¿sí? Condominio por disposición legal. Y hoy nos vamos a meter de lleno, ¿sí? Sobre todo con el tema de condominio de muros, cercos y fosos. ¿Está? Yo creo que la gran mayoría de alumnos que conformamos esta comunidad, en principio nos manejamos en un ámbito urbano. ¿Está? Entonces hablamos de muro. ¿Está? Pero también cerco y foso, un poquito más, ampliando la mirada, ¿sí? Para, digamos, un ámbito extraurbano, ¿sí? O parcialmente urbano o rural. ¿Está? Entonces también, ¿sí? En esos límites entre linderos, entre inmuebles linderos, resulta ser que puede que se plantee, y más que puede, se planteará, digamos, con carácter imperativo, categórico, ¿sí? Un condominio. ¿Por qué? Porque así lo dispone el Código Civil y Comercial. ¿Está? Finalmente está el mecanismo de prescripción adquisitiva. Como dijimos en la clase anterior, ¿está? Ustedes de a poquito van conociendo ya que hay una prescripción corta y una larga. En materia de inmuebles estamos focalizando, digamos, poniendo el foco de atención. La prescripción corta, sí, requiere 10 años de posesión, ¿sí? Más justo título y buena fe. La prescripción larga tan solo va a requerir, en la persona del poseedor, la existencia de una posesión de al menos 20 años, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En vez de que posea, tanto en la prescripción corta como en la prescripción larga, una sola persona, resulta ser que hay o existe la presencia de dos o más personas. Entonces van a haber coposeedores. ¿Está? Y si todos ellos promueven, ¿sí? Una acción de prescripción adquisitiva, o como también se suele denominar en el ámbito judicial de usucapión, ¿está? Resulta ser que va a haber una prescripción adquisitiva de condominio. ¿Está? Y así, digamos, será denominada tanto en la carátula, ¿sí? Como finalmente en los oficios judiciales, ¿sí? Que luego también van a tener vocación registral. Todo lo que se haga en ese juicio de prescripción adquisitiva sobre un inmueble, en algún momento hay que anoticiarlo, hay que publicitarlo en el registro de la propiedad inmueble. Entonces allí los abogados deberán formalizar, digamos, ¿sí? Hacer un oficio judicial que llevará, ¿sí? Los sellos y firmas de los funcionarios respectivos de un juzgado, y luego eso será inscrito en el registro de la propiedad inmueble. ¿Está? Entonces, si hay dos poseedores, habrá coposesión, que a la larga terminan transformándolos en condóminos. ¿Estamos? Bien.
Entonces, vean, acá empezamos un poco de lleno la clase de hoy, que fue lo último que hablamos sobre el cierre de la clase anterior, ¿sí? ¿Cuáles son las clases de condominio? Está, digamos, está el condominio tradicional, ¿sí? Llamémosle entre comillas tradicional. ¿Por qué tradicional? Porque es el condominio sin indivisión forzosa. Está, y decíamos, la inmensa mayoría de condominios son sin indivisión forzosa. Entonces los condóminos tienen siempre expedita, siempre, digamos, al alcance de su mano, la posibilidad de promover la acción de división de condominio. Está para extinguir, ¿sí?, el condominio, y que lo que se transformaba, lo que nacía como una situación de condominio, luego de la división, ¿sí?, del acto de división de condominio, termina transformándolos, ¿sí?, en titulares del derecho real de dominio, de manera exclusiva sobre una cosa, ¿sí? Lo que antes era una sola cosa se transforma en dos cosas. Cuando se termina transformando en dos cosas, cada condominio, supongamos que era un condominio básico entre dos personas, cada persona pasa a ser el titular exclusivo del derecho real de dominio de las cosas resultantes. ¿Está? Pero bien, digamos, no hay ninguna imposición legal, ¿sí?, ni tampoco voluntaria, es decir, no lo pactaron. En cualquier momento se puede dividir el condominio. ¿Está? Ya vamos a estudiar que técnicamente esa es una acción imprescriptible, ¿sí? Entonces en todo momento se puede pedir la división del condominio. ¿Está? Hacia el orden público, ¿sí?, acá con mayor fuerza que reina en la materia de derechos reales. Por otro lado encontramos los condominios con indivisión forzosa, ¿sí? Y estos condominios con indivisión forzosa podía ser por un tiempo o, digamos, en principio para siempre, ¿sí? No se usa la palabra eternidad, sino perdurabilidad. ¿Está? Entonces hay condominios con indivisión forzosa tanto temporaria, por un tiempito, como perdurable. ¿Está? Resulta ser que ahora vamos a estudiar, por ejemplo, en el condominio con indivisión forzosa, ¿sí?, temporaria, ¿sí?, hasta cuánto tiempo, por ejemplo, por acuerdo de partes, los condóminos pueden decir, bueno, por tantos tiempos, por tantos años, no vamos a dividir el condominio, ¿sí? Habrá un máximo legal, ¿sí?, dependiendo de distintos supuestos, distintos casos hipotéticos que plantea la normativa. Por otro lado, existirá el condominio con indivisión forzosa perdurable, como digamos, en principio para siempre, ¿sí? Y ahí nos vamos a meter de lleno en el interesante tema, ¿sí?, del condominio sobre muros, cercos y fosos. ¿Está? Que es interesantísimo, vuelvo a reiterar. Bien, estamos entonces. Entonces, vamos metiéndonos ahora sí, ya propiamente en temas de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a estudiar entonces a continuación en qué consiste, como decíamos en la clase anterior, ese haz de derechos, ¿sí? ¿Cuál es la consistencia de los derechos que tiene un condómino, ¿sí?, sobre la cosa? Y ahí es que empezamos a trabajar sobre estos dos planos de análisis, ¿sí? Entonces, facultad del condómino sobre su parte indivisa y facultad del condómino sobre la cosa en común, ¿sí?, la cosa total, la cosa íntegra. Esa es la gran división que hacemos. Entonces, nos metemos en el primer plano de análisis. ¿Cuáles son las facultades del condómino? ¿Qué derechos tiene el condómino sobre su parte indivisa? ¿Sí? Y ahí nos manejamos con un principio general, ¿sí?, que es el contenido en el artículo 1989, primer párrafo, ¿sí?, del Código Civil y Comercial. Entonces, como pauta general, ¿sí?, ¿cuál es la extensión que tiene un condómino sobre su parte indivisa? ¿Sí? Cada condómino puede enajenar, ¿sí? Cuando hablamos de un acto de enajenación es como que sacamos un bien o cosa de nuestro patrimonio. Entonces puede vender, donar, permutar su parte indivisa. Supongamos que si era un condominio entre dos personas, su mitad indivisa, su 50% sobre la cosa. ¿Está? Pero también, ¿sí?, puede gravar,
¿sí? Y cuando hablamos de gravar, hablamos de gravamen, ¿sí? Y nos vamos en concreto, ¿sí? A la presencia, nos encontramos con la presencia del derecho real de garantía de hipoteca. Supongamos que la cosa es inmueble. ¿Está? Pero puede gravar la cosa en la medida de su parte indivisa. ¿Está? Sin el asentimiento de los restantes condóminos. ¿Está? Por eso ahora vamos a profundizar más abajo la cuestión de hipotecaria. ¿Sí? ¿Cómo es que el condómino, supongamos que era un condominio entre 3 personas, hipoteca su tercio indiviso? ¿Está? Debe quedar en claro desde ya que no hace falta la conformidad. Supongamos que el condominio era entre 3 personas, no hace falta la conformidad de los 2 restantes condóminos. Él por sí solo puede hipotecar. ¿Está? Lógicamente, si es inmueble, ¿dónde va a hipotecar? Lógicamente va a tener que comparecer ante un escribano público, ¿sí? Quien previamente autorizar el acto, va a tener que solicitar los certificados propios, digamos, todo lo que se denomina la gestión preescrituraria, certificado de registro, certificado de catastro, libre de deudas, ¿sí? Y él va a poder hipotecar, ¿sí? En favor de algún crédito, por ejemplo, que él toma, ¿sí? El caso por ahí más tradicional, un crédito hipotecario, digamos, de alguna entidad financiera, ¿sí? Algún banco que le otorga un préstamo y él hipoteca su parte indivisa, va a poder hacerlo. ¿Está? Entonces vayamos de a poquito, digamos, grabando, ¿sí? Estos 2 planos de análisis. Estamos estudiando los derechos y facultades sobre la parte indivisa. Entonces vemos que tiene grandes facultades de disposición, ¿sí? De disposición jurídica, como ya vamos a ver. ¿Está? Y vean, sobre su parte indivisa, el condómino también puede constituir otros derechos reales, ¿sí? Por ejemplo, el usufructo y el uso. ¿Está? Ojo acá, digamos, no es cuestión de lanzar esos 3 derechos emparentados. ¿Se acuerdan lo que yo le decía a los 3 hermanitos? El usufructo el mayor, el uso el del medio, ¿sí? Y la habitación la hermanita más chiquitita. Ojo, que el condómino solo puede constituir, cuando hablamos de sobre su parte indivisa, puede constituir usufructo y uso. Él por sí solo, sobre su parte indivisa, no va a poder constituir habitación. ¿Está? Entonces ahí también tenemos el listado de cuáles son los derechos que no puede constituir: servidumbre, habitación, superficie y anticrece. No los puede constituir el condómino. Está por sí solo, no lo puede. Entonces vean, vamos al caso de hipoteca. Vamos a leer el 2207, los llevo, así leemos el dispositivo legal y hacemos algunas consideraciones. ¿Estamos? Salgo de la placa y vamos al Código Civil y Comercial. Vamos a agrandar un poquito. Ven allí 2207 bajo el epígrafe hipoteca de parte indivisa. ¿Está? Paso a leerles a continuación. Un condómino puede hipotecar la cosa por su parte indivisa. ¿Está? Entonces, como que esto, les cuento, estaba muy discutido previo a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Sí? Es como que podía constituir, pero había muchas vacilaciones acerca del post-constitución. ¿Qué sucedía? ¿Cuál era la consistencia de los derechos, por ejemplo, del acreedor hipotecario? Bien, entonces continúo leyendo. Vean, nos va a ir resolviendo cada punto. El acreedor hipotecario puede ejecutar, ¿sí?, la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición. ¿Está? ¿Qué significa? Que si el condómino se atrasa, digamos, en la devolución del préstamo, el acreedor hipotecario, ¿sí?, quien tiene, supongamos que era de un inmueble, tiene registrada una hipoteca en su favor por parte indivisa, va a llevar adelante una ejecución hipotecaria. ¿Sí? Entonces, si era un inmueble, se va a llegar en definitiva a un remate judicial. ¿Sí? Pero se va a rematar solo el tercio indiviso. Supongamos que era de un tercio.
¿Sí? Entonces se remata para que alguien adquiera en un remate judicial ese tercio indiviso. ¿Está? Y lo cierto, y acá eran un poco las dudas del viejo código, ¿sí? Es que no tiene que esperar a que haya una partición del condominio, ¿sí? El acreedor hipotecario. A él le deben, ¿sí? Se cumple, digamos, los requisitos como para reclamar judicialmente la deuda, el condominio no se pone al día y bueno, procederá la ejecución hipotecaria. ¿Está? Se lleva adelante el remate judicial, solo se remata un tercio indiviso, ¿sí? Es el tercio indiviso correspondiente a ese condominio, ¿está? Y el adquirente también correlativamente adquiere de manera perfecta, ¿sí? Pero adquiere un tercio indiviso. ¿Está? Frase final del 2207. Mientras subsista esta hipoteca, la partición extrajudicial del condominio es inoponible al acreedor hipotecario, que no presta consentimiento expreso. ¿Qué está queriendo decir esta parte final del 2207? Supongamos entonces que había una cosa en condominio de 3 personas. Uno de los condóminos decide hipotecar su tercio indiviso. Lo hace, ¿sí? Se hace por escritura, se inscribe en el registro y a los 2 años, generalmente un plazo de evolución de préstamo, hablamos de 20, 30 o 35 años, ¿sí? Vayan sabiendo que 35 años es el máximo, ¿sí?, de tiempo de inscripción registral que mantiene su vigencia la hipoteca en el registro de la propiedad inmueble. Entonces les decía, hipoteca un tercio y a los 2 años esos 3 condóminos dividen el condominio. Y supongamos que queda la cosa para solo uno de ellos. Que, digamos, para complicar el caso, no es el condomino que hipotecó su tercio indiviso. Bien, esa división de condominio es inoponible al acreedor hipotecario. ¿Está? Porque con tal maniobra se han desbaratado sus derechos. ¿Está? ¿Qué significa que sea inoponible? Que, digamos, no surte efectos la celebración de tal partición o división de condominio. Entre parte vale, pero no le pueden oponer eso, ¿sí?, al acreedor hipotecario, salvo que haya prestado su consentimiento de manera expresa. Ahí lo indica la parte final de ese artículo. Bien, vuelvo al cuadrito de las placas, ¿sí? Entonces, vean, vamos sacando en limpio facultades del condómino sobre la parte indivisa. No se olviden, grandes facultades de disposición, pero en la faz jurídica. Está en los actos dispositivos, venta, donación, permuta, ¿sí? No material, o hasta, como decíamos recién, gravamen, hasta puede hipotecar su parte indivisa, ¿sí? ¿Por qué no tiene facultades de disposición material? ¿Sí? Que siempre con disposición material aludimos a reformas en la cosa. Supongamos un inmueble, cambiar la fachada, tirar el inmueble, construir más pisos. No, porque ahí ya estamos en presencia de derechos equivalentes de los demás condóminos. Y vamos anticipando ya un poco cuál es el criterio de máxima, ¿sí?, cuando nos manejamos sobre la cosa común. ¿Sí? En cierta manera va a ser exigible la unanimidad. ¿Está? Es decir, voluntad, ¿sí?, conteste en un cierto sentido, ¿sí?, de todos los condóminos. De lo contrario, no se va a poder actuar sobre la cosa común, ¿sí?, en cuanto a esa disposición material de la cosa. ¿Está? Pero no quiero adelantar, ya nos metemos con lo que es facultad sobre la cosa común. Vamos cerrando el bloque, digamos, de derechos sobre la parte indivisa, derecho del condómino sobre la parte indivisa, grandes facultades de disposición jurídica, venta, donación, permuta, hipoteca, constitución de hipoteca, si es mueble, supongamos mueble registrable como un automotor que está bajo la titularidad de 2 personas, ¿sí? Prenda, ¿sí? No es muy habitual, difícilmente va a haber un acreedor prendario que quiera tomar una hipoteca de condómino sobre un automóvil, pero sería factible. ¿Está? Bien, otro temita que integra sus facultades de disposición es sus derechos. Vean, acá hay algo, un instituto análogo a algo que estudiamos en el derecho real de usufructo.
Supongamos que era un condominio, ¿sí? Entre 3 personas, ¿sí? Entonces un condominio, si nada se expresó en el título, por 1/3, ¿sí? Cada condominio puede renunciar a su parte indivisa, ¿está? Es decir, en cierta manera, hacer abandono de su cosa, abandono de su porción indivisa, ¿sí? No nos olvidemos, tengo acá conmigo el Código Civil y Comercial, ¿sí? Como pauta genérica a la hora de evaluar la renuncia de derechos, siempre nos manejamos con el Código Civil y Comercial en la parte general, ¿sí? Es decir, artículo 13 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar la pauta de que los derechos individualmente considerados, ¿sí? Son renunciables, ¿está? Son renunciables. Entonces, todos los derechos patrimoniales tienen esa nota característica, ¿sí? Que los hace esencialmente renunciables. El derecho real de condominio es un derecho patrimonial, ¿sí? Conforme a esa clasificación que vimos la clase anterior, entonces es renunciable y se puede renunciar, ¿sí? A la parte indivisa. Entonces, ¿cuál es el problema que allí se plantea? Es el siguiente. ¿Qué pasa con los demás condóminos? Supongamos que era de 1/3, renuncia ese condominio de 1/3. ¿Qué sucede con los otros 2 condóminos? Acrecen en su derecho, ¿está? Y esto hoy está expresamente regulado en el artículo 1989, parte final, ¿sí? Y digo hoy porque justamente está regulado en el Código Civil y Comercial 2015. En el Código Velezano no estaba resuelto y había distintas posiciones y posturas jurídicas, ¿sí? Algunos sostenían que no, que los demás condóminos no acrecían, ¿sí? En su parte. ¿Está? Supongamos que era entonces 1/3, 1/3 y 1/3. Renuncia un condómino, ¿sí? Entonces, si no renunciaba, digamos, como que eso quedaba vacuo, ¿sí? Como cosa sin dueño. Era una locura también, ¿sí? ¿Sí? Como res nullius. Otros decían, no, en realidad acrecen otros autores doctrinarios de derechos reales, digamos. Entonces, lo que era 1/3 indiviso de cada uno de esos 2 condóminos se ensanchaba, se ampliaba hasta transformarse en un medio. Entonces quedaba, digamos, en definitiva un condominio entre 2 condóminos por partes iguales, ¿sí? Por mitades indivisas. Ahora expresamente lo regula el 1989, parte final, ¿sí? Entonces, en caso de renuncia, ¿sí? Procede, digamos, el acrecimiento, ¿sí? De ahí que juega esto, pareciera, o hace las veces de derecho de acrecer, ¿sí? Cuando en realidad técnicamente no es un derecho de acrecer, sino un acrecimiento, ¿sí? Un acrecimiento en el condominio, ¿está? Entonces, no nos olvidemos de esta cosita. Finalmente, también cada condomino va a poder ejercer todas las acciones posesorias y reales que tenga bajo su titularidad contra terceros, ¿sí? Y no va a necesitar de la correlativa conformidad de los demás condóminos, ¿sí? E inclusive también si a él le molestan en su uso y goce, ¿sí? Podrá ir contra los propios condóminos, ¿sí? De su condominio. Ahí lo tienen al final, digamos, con este signo de exclamación, destacado lo que hablamos hace 10 minutitos atrás, ¿sí? Esto de que es factible, ¿sí? Que la parte indivisa de un condominio se saque a remate judicial, ¿está? Entonces el adquirente es un adquirente de parte indivisa, ¿está? Bien, después lo leen con mayor detenimiento. Bien, entonces vean, sigamos analizando, ¿sí? Vamos ahora al otro plano de análisis, ¿sí? Este otro plano de análisis es los derechos o la consistencia de derechos del condómino sobre la cosa común, ¿está? Entonces salimos ya de sobre parte indivisa, ¿sí? Sobre parte indivisa, grandes facultades, digamos, sacando algo en limpio o poniendo sobre la mesa.
Está sobre la cosa común, también tenemos un principio general, que está en el 1990, después lo leen ustedes con mayor detenimiento, ¿sí? Y es esto lo que les anticipé, la regla general de que para hacer algo sobre la cosa común, ¿sí? Lo deben hacer entre todos los condóminos, ¿sí? Principio de unanimidad, conformidad de todos los condóminos. ¿Está? Ahora bien, vamos a ir especificando, ¿sí? En ciertos temas en concreto, en ciertos temas particulares, ¿sí? Justamente, ¿cómo es que se materializa, ¿sí? Esa conformidad o unanimidad? Porque van a ver que hay veces que la unanimidad no es tal, ¿sí? Y se transforma en mayoría, mayoría absoluta, ¿sí? Pero como regla general, ¿sí? Si el condómino pretende hacer algo, si un condómino pretende hacer algo sobre la cosa común, van a requerir de la conformidad o de la voluntad, de la manifestación de voluntad de los demás condóminos. ¿Está? Bien, vamos a ir especificando entonces, ¿sí? Nos metemos en primer lugar, como ven allí, en uso y goce de la cosa común. ¿Está? ¿Qué significa esto del uso y goce de la cosa común? Vean, es un condominio, algo que dijimos la clase anterior. La extensión de los derechos, ese haz de derechos que posee el condomino, ¿sí? Que se manifiesta en su parte indivisa, no implica que él tiene una parte materialmente determinada en la cosa. ¿Sí? Lo que les decía ese ejemplo de que supongamos un inmueble que tiene construcción adelante y patio atrás. ¿Sí? Supongamos que era un condominio entre dos personas. Eso no implica de que uno de ellos tenga de manera exclusiva la parte de adelante y el otro tenga de manera exclusiva la parte de atrás. No, es un uso indistinto, un uso y goce común. Está sin alterar el destino de la cosa. Está, no puede, como pauta general surge en 1986, alterar el correlativo ejercicio de iguales facultades por los demás condóminos. ¿Está? Entonces como que ambos condóminos en ese condominio básico de dos personas tienen derecho a usar la casa, a usar y gozar del patio. ¿Sí? Entonces, en principio se permite ese uso y goce simultáneo, conjunto de la cosa. ¿Está? ¿Qué puede ocurrir? Como todas las cosas que generalmente están bajo titularidad de dos o más personas, se puede volver engorroso. Como que yo le diga, hay una parrilla en la parte de atrás y uno pretende utilizarlo, digamos, más veces de la que el otro quiere. O quiere utilizarlo justo viernes, sábado y domingo. Supongamos que salgamos ya de tiempos de pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber un pacto, un convenio de uso y goce, y anótenlo porque es importante, ¿sí? Para solucionar conflictos y, digamos, hacer viable la vida del condominio. Está un uso y goce, ¿sí? Un convenio de uso y goce. Entonces, ¿qué puede impactar en ese convenio de uso y goce? Días y horarios a ocupar, ¿sí? O inclusive hasta algún canon, digamos. Voy a utilizar más veces de la que tenés previsto y bueno, vas a tener que abonar un cierto monto. ¿Está? Entonces, ahí hay un pequeño margencito para la autonomía de la voluntad, para que los abogados, digamos, y escribanos le asesoren a los clientes y digan, tal parte del inmueble va a ser de tu exclusivo uso y goce, y tal otra va a ser de exclusivo uso y goce mío. También puede ser ello. Eso no implica división de condominio, es solo división de uso y goce. Está sobre la cosa común. Está, puede ser un goce alternado, ¿sí? Bien determinado temporalmente hablando. Y como no implica una división de la cosa, el condominio no se divide por hacer esa división de uso y goce, o convenio de uso y goce, se puede hacer en cualquier instrumento público, es decir, una escritura pública sería lo más aconsejable, ¿sí? Porque la escritura tiene matriz. ¿Qué significa que tenga matriz? Que el original siempre lo conserva el escribano. Y el escribano otorga testimonios o copias, supongamos a los condóminos una vez que se celebró.
Entonces, si se le pierde alguno de los condóminos, porque qué sé yo, en la locura y vorágine que vivimos puede ocurrir, o queda raída, supongamos que le cae una gota de lavandina, siempre está la posibilidad de ir a escribanía y que el escribano expida un segundo o ulterior testimonio. El original del instrumento siempre queda en escribanía. Esa es la gran ventaja de celebrarlo en escribanía. Ahora bien, no necesariamente hay que hacerlo por ante escribano. Se puede hacer con un instrumento privado y que allí sí lo aconsejable sería que al menos certifiquen las firmas. ¿Está? Entonces, supongamos se hacen doble ejemplar, si era un condominio entre dos personas, cada uno se queda con un ejemplar. Vuelvo a reiterar, esto no es división de la cosa, es solo división del uso y goce de la cosa. ¿Estamos? Bien. Después van a encontrar ahí en la parte final una vueltita de si hubo en ese convenio de uso y goce atribución de uso exclusivo y excluyente. Hay una ida y vuelta interesante que, con motivos, digamos, de seguir avanzando en la materia, dejo como para que ustedes se metan en dicha cuestión. Entonces, vamos al segundo plano de análisis. Ya hablamos uso y goce de la cosa común, ¿sí? Vamos ahora a los actos de disposición jurídica y material de la cosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que empezamos hablando de los actos de disposición jurídica del condómino sobre su parte indivisa hace un 15 minutitos atrás? Ahora vamos a hablar sobre la cosa común, ¿sí? Y acá es que yo los traigo, y acá más que nunca sí nos manejamos con esto de unanimidad, ¿sí? Unanimidad, ¿sí? Para hacer alguna disposición material de la cosa, como les decía, modificar fachada, tirar el inmueble, construir más pisos o plantas. También unanimidad para constituir esos derechos reales que cada condomino no lo podía hacer por sí solo. ¿Está? Entonces acá sí se va a poder constituir servidumbre, habitación, superficie o anticresis, ¿sí? Eran todos los derechos reales que los tenía vedado, prohibido el condomino por sí solo sobre su parte indivisa. Aquí sí se puede hacer, pero con unanimidad, conformidad de todos los condóminos. ¿Está? Allí hay una pequeña vueltita, lo ven en ese punto tercero o tercer rayita. Cuando no se requiere unanimidad de todos los condóminos, es, digamos, ya muy fino, muy profundo. Ustedes en algún momento van a estudiar el fideicomiso, ¿sí? El derecho de dominio fiduciario, inclusive. Está donde básicamente los roles o figuras son el fiduciante, el fiduciario, el beneficiario y el fideicomisario, ¿sí? El fiduciante es el que es originariamente el dueño de la cosa y que transmite el dominio fiduciario de la cosa en favor de, puede ser un fiduciario individual o cofiduciarios. Entonces lo que está en ese puntito tercero es la situación de los cofiduciarios. Como cuando hay cofiduciarios que reciben una cosa, ¿sí? Reciben el dominio fiduciario de la cosa, resulta ser que si en ese instrumento constitutivo se pacta que uno de ellos puede decidir, ¿sí?, sobre actos de disposición, está, jurídica o material de la cosa, basta su sola voluntad. Está, pero ya es un caso, digamos, más profundizado, digamos, con una gran vuelta de tuerca. Sepan nomás que en el caso entonces de condominio fiduciario se rompe ese requisito ineludible de unanimidad. Y si el título lo prevé, basta que exprese su voluntad el fiduciario, el cofiduciario único que fue nombrado como tal en el título, como autorizado para llevar adelante la celebración de tal acto, ¿sí?, o tal hecho. Bien. Esta es una bolilla, digamos, que tiene mucho contenido, ¿sí? Están viendo que hay que, digamos, prestarle su debida atención cuando uno se va interiorizando y va haciendo diferentes análisis en el plano, ¿sí?, o en términos de los derechos de los condóminos, ¿sí? Ven cómo hay que ir estudiándola de a poco, yendo de género a especie, ¿sí? Y bueno,
Con esa inteligencia entonces vamos a seguir adelantando, ¿sí? Otra vez, derecho sobre la cosa común, ¿sí? Ya sacamos lo que es uso y goce de la cosa común. Está también lo que es acto de disposición jurídica y material de la cosa. Vamos a ver ahora un poquito lo que es la administración de la cosa común, ¿sí? Cuando uno habla de administración, básicamente está haciendo mención, por ejemplo, a un típico acto de administración que es dar la cosa en locación, ¿sí? Es darla en alquiler. Esto por ahí es una situación muy habitual, ¿sí? Es muy habitual que haya condóminos hermanos, ¿sí? Sobre cosas inmuebles o condóminos inclusive cónyuges, ¿sí? Aclaro por las dudas que cuando hay dentro del matrimonio una persona que tiene un bien ganancial de su sola titularidad, eso no es condominio. El bien es, supongamos, de la mujer, ¿sí? El marido no es condómino en la cosa, lo que tiene es un derecho de ganancialidad. Y el derecho de ganancialidad, digamos, se materializa cuando se extinga, ¿sí? El régimen de comunidad, que habitualmente puede ser por muerte, por divorcio o, como habíamos estudiado también algunas buenas clases atrás, porque en una convención matrimonial deciden cambiarse de régimen de comunidad a de separación. Está, digamos, poniendo en limpio, los bienes gananciales no son condominiales. Está, si es de titularidad de una persona, bajo esa tipología de ganancial, de ganancialidad, no hay condominio. Es titularidad de uno solo, ¿sí? Bien, entonces le decía, hay veces que hay hermanos que son condóminos sobre una cosa, o hay veces que hay cónyuges que también son condóminos o copropietarios sobre una cosa. Entonces, ¿cómo se administra? Básica pregunta, ¿quieren darla en locación? ¿Sí? Vean, esto digamos es el criterio de máxima, cómo está regulado exhaustivamente en el código. En teoría, ¿sí? Cuando la cosa está en condominio y hay que decidir acerca de la administración de la cosa, ¿sí? Hay que decidirlo en una asamblea, ¿sí? Pareciera como que iría a funcionar esto como en un régimen societario, pero es el estatuto como así lo reguló el derecho real de condominio, ¿sí? El libro de derecho real en el propio código civil y comercial. Entonces, régimen de asamblea y cómo se toman las decisiones, está, y acá un poco lo que les anticipé, no siempre unanimidad. Cuando hay que administrar la cosa común, basta que en la asamblea haya mayoría absoluta. ¿Está? ¿Qué es lo que es mayoría absoluta? Más de la mitad. ¿Sí? Entonces al menos el 51%, ¿sí? De la participación del condómino o de los condóminos deben hacer mayoría frente a una minoría. ¿Está? No es mayoría simple, pues mayoría simple sería de alguien que tenga el 30% se opone a condóminos que tienen, supongamos otro tiene un 10% y así sucesivamente. ¿Está? Mayoría absoluta, más de la mitad, ¿sí? O como se suele decir vulgarmente y popularmente, mitad más uno. ¿Está? Destacamos esto que también pusimos en la placa. No interesa que, supongamos, un condominio tiene el 60%, ¿sí? Entonces basta su sola voluntad, digamos, para imponerse en la asamblea. Es decir, deciden, supongamos, alquilar. ¿Está? En el viejo código había lo que se llamaba el quórum unánime. Entonces, sí o sí, la asamblea debía arrancar, está con la presencia de todos los condominios. Eso desapareció ahora. Está, el código velezano lo pedía, como lo ven ahí, en el 2703. Y era un claro obstáculo, ¿sí? Porque si había algún condominio de mala fe o renuente, entonces él, digamos, con su sola incomparecencia, ya, digamos, hacía fracasar la posibilidad de celebrar la asamblea. ¿Está? Hoy esa exigencia de quórum unánime ya no existe más. Bien, entonces no nos olvidemos, para administrar las cosas basta mayoría absoluta, mitad más uno, más de la mitad. ¿Dónde decidía? En asamblea. ¿Qué pasa si empatan? Vean qué singular. Esto va al arbitrio de la diosa Fortuna, como les puse ahí en la placa. Se decide por suerte, ¿sí? Entonces algún método, digamos, qué sé yo, tirarán los dados, darán vuelta a la carta
Los condóminos, sí, pero por algún método, digamos así, de fortuna aleatoria, deberán decidir, supongamos que hay posición encontrada, hay dos posturas, ¿sí? Se tendrá que decidir por suerte cuál es la postura prevaleciente en caso de empate a la hora de la votación, ¿sí? Una cosita, digamos, que ahí les pongo bajo eso de que está subrayado como atención, ¿sí? Dijimos, lo más habitual es discutir cuando se administra la cosa común cómo darla en alquiler. ¿Está? Entonces, debe, digamos, celebrarse, entre comillas, una asamblea. ¿Qué será la asamblea en la práctica, en la inmensa mayoría de condominios? Una reunión familiar entre amigos o entre los condóminos copropietarios. Y entonces ellos allí, en la medida de lo posible, si pueden formalizar algún instrumento, mejor aún. Si no hay forma establecida para dejar expresamente contemplada cuál fue la decisión tomada. En la medida de lo posible, que se escriba algo, si en una computadora lo imprimen y lo firman. Se vota por mayoría absoluta. ¿Está? Supongamos que era un condominio entre tres, dos condóminos están de acuerdo en alquilar, uno está en desacuerdo en alquilar. Bueno, la cosa se va a alquilar. ¿Tá? La cosa se va a poder alquilar. Hay dos terceras partes, dos tercios del condominio que quiere alquilar, un tercio que no lo quiere. ¿Sí? Otra cosita que me olvidé, se vota por participación del condominio, no se vota por persona. Entonces hay que ver qué porcentaje de participación tiene cada condominio. ¿Está? No se vota por persona. Entonces, seguía la idea, supongamos, dos condóminos quieren alquilar, el tercero no lo quiere. Bien, se decide que se va a alquilar, y entonces se va a alquilar. Después pasamos a la etapa de instrumentación del contrato de locación. Para poder alquilar, ¿sí?, se necesita la firma de los tres condóminos, ¿sí?, porque estamos hablando de la cosa común. Entonces, la expresión de voluntad de todos los condóminos. Entonces, ese condominio, más allá de que originariamente él no quería alquilar, como por mayoría, más de mayoría absoluta, inclusive en ese caso, se decidió alquilar, ¿está? Entonces, él debe atenerse a la mayoría, a la decisión de la mayoría. Entonces, si lo convocan a escribanía, va a tener que ir a firmar, ¿sí?, para que haya, digamos, una concreta expresión de la voluntad por parte de todos los condóminos. Él no deja de ser dueño de la cosa o condómino de la cosa porque no quiere alquilar. Sigue siendo condómino, y tan condómino es que es necesaria su voluntad a la hora de también poner la cosa, ¿sí?, o dar la cosa en locación, darla en alquiler. ¿Estamos? Bien, ahí yo les planteo también el tema de mejoras, ¿sí? ¿Qué es lo que es la mejora? Esto del aumento del valor intrínseco de una cosa, ¿sí? Y a partir del artículo 751 y también en el 1934, ¿sí?, del juego concatenado de ambos artículos, se hace una clasificación de las mejoras, ¿sí? Ahí la ven, hay mejoras de mero mantenimiento, hay otras que son necesarias, otras que son útiles y suntuarias, ¿sí? ¿Cómo funciona el régimen de mejora? Lo tienen allí planteado, ¿sí? Y digamos, ¿cuál es el juego que se analiza cuando un condomino realiza una mejora? ¿Sí? Si hace falta o no el consentimiento de los demás. Eso es lo primero que se analiza. Y luego, si en todo caso puede recuperarlas. ¿Está? Entonces, básicamente, después les dejo a ustedes que se metan de lleno en el análisis de lo que trae esta placa que les pongo para su visualización con las disposiciones del Código Civil y Comercial. ¿Está? Pero muy grosso modo, ahí lo ven, las mejoras de mero mantenimiento innecesarias, ¿sí? La puede hacer cualquier condomino, ¿sí? Las necesarias también, ¿sí? Es decir, esas dos primeras clases de mejora, cualquier condomino, y no le tiene que andar pidiendo permiso al otro condomino. Él la hace, ¿sí? Las útiles, vean, también pueden hacerlas, ¿sí?, sin consentimiento de los demás. ¿Está?
pero en este caso no las va a poder recuperar. ¿Sí? Las de mero mantenimiento y las necesarias, las hacía sin permiso y las podía repetir, recuperar. Las útiles las puede hacer sin permiso, pero no las va a poder recuperar. Es como que solo él deberá solventarlas. Lo banca solo él, el condómino que las hace. Y en la suntuaria no están expresamente reguladas, ¿sí? En el libro del derecho real. ¿Sí? ¿Qué es lo que se aplica entonces? ¿Entiende? Parte de la doctrina, la lógica de la unanimidad. Como no está expresamente regulado y estamos hablando de cosa común, haría falta la voluntad de todas las personas, ¿sí? De todos los condóminos, ¿sí? Y después se pondrán de una u otra manera de acuerdo en cómo, digamos, solventarlas. ¿Está? Bien, está también este tema obligacional de los condóminos, está muy detallado, les invito a que le peguen un vistazo, digamos, y brevitatis causa, ¿sí? Me gustaría seguir avanzando con el desarrollo de la unidad. Vean, vamos a ir haciendo algunas conclusiones parciales como para ir saliendo de este berenjenal. ¿Está? Entonces, vean. Este es el cuadrito, digamos, que fuimos profundizando, le fuimos haciendo zoom y lo estudiamos en detalle. ¿Sí? Lógicamente, digamos, es difícil ir asimilando, memorizando, como para ir exponiéndolo de una manera tan circunstancial y detallada como cuando uno tiene un power de apoyo o filmina o placa, lo que fuere. Fundamental la idea, digamos, que pretendemos que ustedes se vayan quedando. Hay facultades sobre la parte indivisa y sobre la cosa común. Sobre la parte indivisa hay grandes facultades de disposición, pero de disposición jurídica. Venta, permuta, donación, ¿sí? Enajenación con esa particularidad de hipotecar parte indivisa. ¿Está? No nos olvidemos. Renuncia, sí, puede renunciar, y sepan que también, en caso de renuncia, acrecen los restantes condóminos. ¿Está? Quédense con esa idea básica. Sobre cosa común, ¿qué es lo que prima? Principio de unanimidad. ¿Está? Regla general. Como todo principio, después vamos a encontrar honrosas excepciones. ¿Está? Y ahí, si quieren, ustedes van profundizando algunos casos. ¿Sí? Si quieren, se meten en el tema de uso y goce común. ¿Está? Y no se olviden acerca de la posibilidad de pactar, ¿sí? Convenios o pactos, valga la redundancia, de uso y goce, o sea, división de uso y goce, que no es división de la cosa. El condominio no se extingue por dividir uso y goce. ¿Cómo se puede hacer ese convenio de uso y goce? Por cualquier instrumento, público o privado. Si es privado, al menos con certificación de firma. ¿Está? Para dotar de autenticidad subjetiva del instrumento. Eso en cuanto a uso y goce. Después hemos visto que nos metimos en el régimen de administración. ¿Está? Entonces no se olviden que todo lo que es administración se decide por asamblea. ¿Cómo se vota en asamblea? Con mayoría absoluta, más de la mitad. ¿Estamos? Si hay empate, diosa fortuna, la suerte. Disposición, acto de disposición, sí, acá se mantiene, se reafirma, unanimidad, ¿sí? Para tirar la fachada, construir más piso, modificar la cosa, ¿está? Y por unanimidad, entonces, esos derechos reales que estaban prohibidos para los condóminos, de manera individual sobre parte indivisa, sí podrán hacerlos ellos, ¿sí? En consonancia con una expresión de voluntad unánime por todos los condóminos, ¿sí? Bien, después encontraron el régimen de mejoras, ¿está? Y hagan esa clasificación, ¿sí? Profunda si la quieren, o si no, no profundicen tanto. Pero el gran juego es ver si la pueden hacer sin consentimiento de los demás y en todo caso si pueden recuperar, ¿sí? Lo invertido, ¿sí? La erogación efectuada en la realización de la mejora. ¿Estamos? Bien, bien, bien.
Avanzo un poquito más. Vamos a ir profundizando entonces ahora la cuestión de las clases de condominio. ¿Sí? Salgamos ya del estatuto de derechos del condominio, según que sea sobre parte indivisa o que ésta sea sobre la cosa común. Nos metemos entonces de lleno en el condominio clásico, sin indivisión forzosa, lo que ya anticipamos. Cualquier condominio siempre tiene expedita la posibilidad de pedir la partición, de pedir la división. Tal acción es de orden público, como lo ven allí, irrenunciable, por tiempo indeterminado, no se olviden eso. Irrenunciable por tiempo indeterminado. Los condóminos no pueden pactar, esto sería un tema que hace a la cosa común, debería ser por unanimidad, no podrían pactar ellos voluntariamente entonces una indivisión forzosa perdurable. Podrían pactar una indivisión forzosa temporaria. Ya no vamos a meter cuál es el tiempo, ¿sí? Hasta el cual puede durar la indivisión por acuerdo de partes. Entonces esta acción es de orden público, irrenunciable por tiempo indeterminado e imprescriptible. Entonces, siempre está latente la posibilidad de que el condominio diga y pida, eventualmente van a la justicia, ¿sí? Si no queda todo en instancia, digamos, privada, particular, podría ir a la justicia a exigir una división o partición judicial de condominio, ¿sí? La división de condominio, esto vamos a profundizar en la otra clase, inclusive cuando vamos a darle un toque final en la clase a continuación. Hoy ya vamos a ir cerrando el bloque temático para no hacerlo tan complejo o tan denso. Vean, la división de condominio, ¿sí? Como les dije, podría ser privada o judicial, ¿sí? O extrajudicial y judicial. ¿Qué significa que sea privada? Que obviamente queda todo en instancia particular. Supongamos que es un condominio entre dos personas, entonces Luis y Alberto, si son los condóminos, se ponen de acuerdo en dividir la cosa. Si es cosa inmueble, que es lo más habitual, con lo que más trabaja el escribano y el abogado, vuelvo a reiterar algo que anticipé en la clase anterior, van a tener que en primer lugar ponerse en contacto con un profesional agrimensor. La división de condominio es interdisciplinar, ¿sí? Requiere la presencia muchas veces de abogado, de escribano y de agrimensor. Entonces, Luis y Mario quieren dividir el condominio. Entonces, se ponen en contacto, contratan un agrimensor, el agrimensor le va a indicar si el inmueble que ellos tienen en condominio, con las medidas de frente y fondo y atendiendo al código de urbanización, ¿sí? Que es norma municipal del lugar de ubicación del inmueble, si es divisible. ¿Sí? No se olviden que hay cosas divisibles e indivisibles. ¿Sí? Y si vamos muchas veces al ámbito rural, ¿sí? No se olviden de que sigue vigente el principio de la división antieconómica, de la prohibición de la división cuando ésta torna en antieconómico, digamos una explotación. Entonces, por ejemplo, les cuento en la provincia de Misiones, ¿sí? El Ministerio de Agricultura, a través de su dirección de tierras, cuando uno pretende hacer una subdivisión de un inmueble rural, hay que ir a ver si las medidas que uno pretende que tengan las parcelas que resultan de esa división, ¿sí? Se puede realizar, ¿sí? Porque hay que ver si son hectáreas, supongamos, yerbateras, tealeras, ¿sí? Tabacaleras, o de explotación forestal. Entonces lo que se busca es que no se formen los minifundios, ¿sí? que tornan en antieconómica la explotación. Entonces, por ejemplo, en el ámbito rural, vuelvo a reiterarles, y les sirve a ustedes como información, muchos son del interior de nuestra hermosa provincia de Misiones, hay que ver si se puede subdividir.
¿sí? Y hay que consultarlo con la Dirección de Tierras dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de nuestra provincia, ¿sí? Si el inmueble es urbano, hay que ir a ver el agrimensor, lo más probable es que vaya a la municipalidad, luego de leer el código de urbanización y ver si en tal lugar se pretende dividir un inmueble por medidas que se encuentran equivalentes o por encima de las medidas de frente mínimo y fondo mínimo. Entonces puede que se pueda o no se pueda. Si no se puede, la cosa debe seguir quedando en condominio. ¿Está? Y si se puede, entonces, ¿qué va a hacer el agrimensor? Sea el inmueble rural o urbano. Va a formalizar un plano de mensura, ¿sí? Que determina física y geográficamente el inmueble, ¿sí? Marcará los mojones del inmueble, ¿sí? Los nodos que hacen a ese polígono. ¿Está? Hay que ver, puede tener 4 lados, podrá ser un rectángulo o un cuadrado, pero hay inmuebles que tienen figuras irregulares, ¿sí? Polígonos irregulares, con lados, cantidad de lados pares o de lados impares. Ese agrimensor debe anotar, inscribir, registrar, mejor dicho, el plano de mensura en la Dirección General de Catastro. ¿Está? Pero ahí no nació aún el condominio. Esos ejemplares del plano tienen que firmar los condóminos. Supongamos que era un condominio de 2 personas, tiene que tener las 2 firmas de los condóminos y la firma del agrimensor. Falta un paso más, hay que ir a escribanía. Y el escribano va a formalizar una escritura de división de condominio. Entonces Luis y Mario van a comparecer a escribanía, el escribano va a pedir los certificados, digamos, de estilo, certificado de registro catastral, libre deudas y otros certificados de regímenes especiales en los cuales se maneja el profesional escribano, firmarán la escritura ante el escribano, Luis y Mario, el escribano va a expedir copia o testimonio, ¿sí? Para Luis y Mario, pero antes de darle en mano a Luis y Mario, ¿sí? Esa escritura de división en condominio, por la cual Luis es propietario de un lote exclusivo y Mario pasa a ser propietario del otro lote exclusivo, eso va a haber que inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble. Y una vez que salga inscripto con la plancha de inscripción que va a modificar la matrícula, ¿sí? En ese caso, luego de eso saldrá la escritura, ¿sí? Para que sea entregada en mano a los requirentes. ¿Estamos? Bien, la clase que viene yo les voy a mostrar, digamos, tipo un plano de mensura, de una manera muy básica, una carátula como para que lo vayan entendiendo, cómo lo que jurídica y catastralmente es un inmueble, luego se transforma en 2 o más inmuebles, ¿sí? Cuando es parcelado. ¿Está? Bien, no nos olvidemos que la división de condominio, un poco lo que yo les pongo allí al final, posee efectos declarativos. ¿Está? No traslativos ni constitutivos de derecho. ¿Sí? Entonces, como que se retrotrae al inicio del momento de nacimiento del condominio. ¿Está? Es como que el que resulta adjudicatario de un lote de manera exclusiva la tuvo desde el momento de originario nacimiento del condominio. ¿Sí? Hay un efecto declarativo, ¿sí? Que en definitiva termina retrotrayéndose, se considera como que si fue propietario exclusivo de la cosa desde aquel momento. ¿Estamos? Bien, cierro la clase de hoy, ¿sí? Espero que haya resultado de utilidad con lo siguiente. Es como que les dejo, digamos, a manera de fotografía lo que vamos a empezar en la clase siguiente, ¿sí? Y vamos a terminar esta bolilla 5. Nos metemos en los condominios con indivisión forzosa, ¿sí? ¿Cuáles son los condominios con indivisión forzosa, como ven allí? Esos condominios en los cuales el condominio, ¿sí? Tienen suspendido, diferido o directamente suprimido el derecho a pedir la partición. ¿Está? Tienen suspendido, diferido o directamente suprimido el derecho a pedir la partición. ¿Está? Entonces no podrán promover judicialmente una acción, no podrán presentar una acción ante el órgano judicial. ¿Sí? Entonces los condominios con indivisión forzosa se subdividen con indivisión forzosa temporaria por un lado y por otro lado con indivisión forzosa perdurable. ¿Está? Vamos a ver la clase que viene hasta por cuánto tiempo
puede haber un condominio con indivisión forzosa temporaria. ¿Sí? Y después nos vamos a meter de lleno y va a ser el cierre de la unidad 5, cómo es que funciona, ¿sí?, el condominio sobre muros, cercos y fosos, ¿sí?, que constituyen los clásicos ejemplos de condominio con indivisión forzosa perdurable. ¿Está? Bueno, gente, vamos terminando entonces la clase del día de la fecha, ¿sí? Espero que resulte de utilidad. Nuevamente voy a subir al entorno, digamos, de la nube el video. A ustedes les va a llegar por correo electrónico. Como siempre, lo pueden ver de manera directa una vez que esté enteramente procesado dicho video. Y si aún no está procesado, lo pueden bajar a sus rígidos. ¿Está? Bueno, aprovecho el tiempito que me queda para dejarles un afectuoso saludo. Cuídense y nos vemos en la clase siguiente. ¿Estamos? Gracias. Chau, chau.